photograph in which we were. Hola, ¿qué tal? Esperando se encuentren muy bien. Mi nombre es Florianey Castro. Soy estudiante de la carrera de Pedagogía en la Universidad Privada del Estado de México. En esta ocasión, en colaboración con mi compañera Erika Lisset, vamos a hacer una pequeña investigación acerca de la importancia de la ética, la moral, los valores y las reglas en nuestra sociedad. Vamos a entrevistar a algunas personas quienes nos van a compartir sus experiencias acerca de estos temas. Acompáñenos. Nos encontramos con la señora Dulce Nayeli, quien actualmente se encuentra en una comunidad laica católica y nos va a compartir su experiencia desde esta perspectiva. Señora Nayeli, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Nos podría compartir para usted qué es la ética? Sí, claro. La ética considero yo que es la diferencia de lo correcto de lo incorrecto. Siento yo que practican más la ética los profesionales, por ejemplo, los profesionales de la salud, los ingenieros, también nuestros sacerdotes tienen que seguir ciertas éticas para llevar las cosas correctamente dentro de una comunidad parroquial. Sí, muy bien. ¿Y para usted cuál es su concepto de moral o qué comprende como la moral? Claro, la moral siento yo que es lo bueno y lo malo. De acuerdo a nosotros, nos han enseñado, por ejemplo, que es malo robar, que es malo matar. Y hay muchas veces, o muchas personas ya lo ven como algo normal, algo bueno. Entonces, considero yo que es eso, lo bueno de lo malo. ¿Y cómo considera usted que son las reglas? Las reglas es un conjunto de normas para una sana convivencia. Por ejemplo, en casa yo tengo ciertas reglas con mi familia. En nuestra comunidad parroquial también tenemos ciertas normas que tenemos que seguir. Dentro de la comunidad parroquial también hay grupos. Nos dividimos por grupos y también esos grupos tienen ciertas reglas. Y si no seguimos las reglas, pues es como no hay una armonía buena, una armonía sana. ¿Podría decirse entonces que para usted las reglas son pequeños acuerdos entre las comunidades? Sí. ¿Con qué finalidad? Pues como te vengo comentando, para una sana convivencia, para que haya pues respeto, ¿no? Porque si no seguimos las reglas, pues como que hay roces entre las personas, porque obviamente hay que respetar, ¿no? Ante todo es el respeto y si no seguimos las reglas, pues pasa ese tipo de cosas. ¿Y qué opina usted acerca de este dicho tan famoso de las reglas se hicieron para romperse? Que eso lo están llevando mucho ahorita los jóvenes, ¿no? Las reglas están para romperse, pero considero yo que no es lo correcto, porque si rompemos las reglas, ¿qué es lo que puede pasar? Un conflicto, ¿no? Por ejemplo, dentro de nuestra comunidad tenemos que llegar pues temprano, porque si no llegamos temprano es como una falta de respeto hacia las demás personas. Exactamente. No puedes llegar hablando mientras está la misa porque pues interrumpes, ¿no? Entonces eso no, tenemos que seguir las reglas, seamos jóvenes, seamos niños, hay que seguirlas para una sana convivencia, para respetarnos. ¿Tienen alguna regla de vestimenta o pueden asistir de la manera en que quieran y es bien visto? Pues pueden ir de la manera que quieran, pero como para nosotros que estamos más adentro, que comprendemos más, pues ya sabemos que tenemos que ir vestidas apropiadamente, ¿no? Anteriormente no podíamos ir con pantalón, teníamos que ir con un ornamento en la cabeza, y ahorita ya podemos ir así, pero sin enseñar de más, ¿no? Sin enseñar piernas o el brazo. ¿Por qué esta situación? ¿Para evitar algún tipo de morbo o situación complicada en...? Pues sí, porque hay veces que ahorita, bueno, actualmente las damitas, pues van así vestidas como con minifalda y así, y no se sientan correctamente y pues pueden provocar la distracción, ¿no? Ajá. O si pasan a comulgar y están muy destapadas, pues es más que nada por respeto
al ¿Y sacerdote. usted considera que el ir vestida de una manera así, minifaldas, blusas cortas, escotes, es algo inmoral? Mm, Pues no, no es moral, no es inmoral, pero sí es como venimos comentando, ¿no? Dentro de nuestra comunidad hay lugares y hay reglas que respetar. Y entonces, no es inmoral, pero tienes que respetar las reglas de la iglesia, ¿no? De la De lo parroquia. propio del lugar. Exactamente. Sí, claro. Y bueno, por último, ¿nos podría compartir alguna experiencia de vida en la que usted haya experimentado esta parte de la moral o la ética? Sí, bueno, yo por ejemplo, desde mi casa, yo empiezo en mi casa con mis hijos, ¿no? Que si se encuentran una moneda en casa o con sus tías o así, esa moneda tiene dueño y no la pueden tomar. Al contrario, hay que buscar de quién es porque la van a necesitar. Entonces, no porque esté en el piso significa que ella es mío, ¿no? Y siempre el saludar, el respetar, el ser una persona educada para que haya una sana convivencia. Pues bueno, agradecemos mucho su participación, el compartir sus experiencias y pues bueno, esperemos que usted y su familia se encuentren muy bien y continuamos con nuestra compañera Erika, quien también nos va a compartir algunas experiencias con otras personas. Muchas gracias. Sí, ven, Experiencias y pues bueno, esperemos que usted y su familia se encuentren muy bien y continuamos con nuestra compañera Erika, quien también nos va a compartir algunas experiencias con otras personas. Muchas gracias. sí, Gracias. ven. Los conceptos de ética y moral son muy parecidos, sin embargo es importante puntualizar la diferencia de cada uno de ellos. La ética es aquella que nos ayuda a diferenciar lo correcto de lo incorrecto. Está sujeta a investigación, a cuestionamiento y va dirigida más al aspecto profesional. Y la moral es aquella que nos va a ayudar a diferenciar lo bueno de lo malo. Y esta está sujeta a tradiciones, a la educación, a los valores de cada una de las comunidades. Como nos compartía la señora Dulce, que en su comunidad pues hay ciertas reglas que les ayudan a establecer acuerdos que permitirán una armonía, una paz dentro de su comunidad. Es muy importante que aprendamos a respetar esta parte de los valores, porque como bien lo decía ella, son acuerdos que nos van a mantener en calma, en paz y nos van a ayudar a establecer una armonía constante. Y pues bueno, agradecemos mucho su atención. Continuamos con nuestra compañera Erika, quien nos va a presentar otras situaciones en otro contexto. Muchas gracias. Pues bien, estamos hablando de valores, de ética, de moral. Entonces, pues vamos a definir valores como los principios o creencias que tiene la gente para poder guiar su conducta, su comportamiento y autorrealizarse. Entonces, muchos se basan en los principios para llevar a cabo un estilo de vida. Hay diferentes tipos de valores, como los valores éticos, los valores morales, los espirituales, existen los valores ambientales, también los materiales, pero más adelante vamos a hablar de ellos. Ahorita la relevancia de esto es pues lo interesante que resulta el proceso de aprendizaje de la moral. Aparte de ser un aprendizaje social, se vuelve un proceso del desarrollo humano. Entonces, hay un autor que se llama Lawrence Kohlberg, que lo determina en 3 niveles. El primero es en la niñez, hasta los 9 años, y este se llama preconvencional. Este está basado en castigos y obediencia. Entonces, las reglas son establecidas y los niños deben de seguirlas porque dependiendo de ellos, pues tienen un castigo o son aceptados por la conducta que llevan. Entonces, por ejemplo, desde la edad preescolar hasta la educación básica, regularmente se generan en el aula los famosos reglamentos
y pues anteriormente estos eran basados en negativas, en no puedo hacer tal, no puedo levantarme de la mesa, no puedo ir al baño sin permiso, no corro, no grito, no empujo. Entonces, de esta manera, pues no se daba algún sentido a estas reglas. Actualmente con la nueva escuela mexicana, pues lo que se busca es que el niño tome conciencia al menos de por qué no debe hacerlo. Si en lugar de decir no debo correr, sería tener cuidado, tener precaución porque me puedo caer o me puedo lastimar. Entonces, cada una de estas reglas se pretende ahora que sean basadas en las consecuencias que se tendrían de realizar la conducta que el docente espera que no se haga. Después sigue la segunda etapa, que es la convencional. Esta se presenta en la adolescencia y la finalidad de esta, o cómo se aprende la moral, está basado en las reglas establecidas, pero el individuo las sigue de acuerdo a sus intereses. Entonces, por ejemplo, si quiere ser aceptado o rechazado, las sigue o las desobedece. Digamos, en las instituciones educativas, si desea comportarse bien, como se dice, entonces él va a ser una buena persona. Pero si por el contrario va a tener diferentes etiquetas, ¿no? Esta es de acuerdo a los intereses de la persona, prácticamente. No hay como tal un análisis del comportamiento que se tiene. Y también pues está basado en las experiencias que tiene la persona. Entonces, si anteriormente se le decía esto está bien o está mal por tal razón y derivado a ello, él se dio cuenta que las conductas que hacían eran premiadas o eran rechazadas, pues a partir de ahí va estableciendo su concepto de moral. Para finalizar tenemos la tercera etapa, que es la postconvencional, y bueno, esta, para mencionar algo bastante interesante, es que la mayoría de las personas no logramos trascender a ese, nos quedamos en el convencional, porque el postconvencional es una práctica moral en la que no solamente se tiene un concepto de bien y mal, sino que se hace un análisis muy profundo para poder criticar los principios, los valores, las normas que ya están establecidas y poder transformarlas o tener un objetivo mucho más claro de lo que se quiere de estas. Por ejemplo, últimamente han estado surgiendo muchas problemáticas con lo que es el aborto. Entonces, la mayoría de las personas menciona que está mal porque las creencias así lo dicen, porque la religión o porque Dios para él no está permitido. Entonces, algunas personas dan argumentos sólidos de ciencia, de medicina, entonces empiezan a ampliar esos horizontes, ven una perspectiva mucho más profunda, diferentes puntos de vista. Entonces, a partir de ello se puede hacer ese tipo de práctica moral, a partir de una reflexión muy profunda de esas normas, de esas leyes, de esos valores. Entonces, más adelante daré mis conclusiones, pero a continuación vamos con la entrevista. Decidí entrevistar a una menor porque quería hacer como ese contraste de cómo inician esa educación de la moral. Entonces, a partir de ello podemos ver que no hay demasiada diferencia entre, bueno, yo espero que no haya demasiada diferencia entre un niño y un adulto. Estamos con nuestra pequeña entrevistada. ¿Nos puedes decir tu nombre? Me llamo Luz Estrella Santillán Macara. ¿Cuántos años tienes? 6. Y bueno, vamos a empezar. ¿Tú sabes qué son los valores, Estrellita? ¿Nunca los escuchaste en tu escuela? ¿No? Bueno, a ver. Por ejemplo, te voy a poner algunas situaciones, unos ejemplos, y tú me contestas, ¿va? Primero, va a ser tu fiesta de cumpleaños. ¿Tú qué prefieres? ¿Que esté toda tu familia en tu fiesta o que te den muchos regalos? Que esté mi familia. Que esté tu familia, ¿por qué? Porque
Porque es más importante que los regalos, ¿verdad? A ver, otra preguntota. Cuando estabas en la escuela, te decía tu maestra que no debías de pararte de la silla. ¿No te decía que no te pararas de tu lugar? No. Y si te hubiera dicho no te pares de tu lugar y le desobedeces, ¿crees que esté bien o que esté mal? Mal, ¿Por qué? porque no obedecí. No obedeciste. ¿Y tú crees que sea malo levantarse de la silla? ¿O que sea bueno? Mal, ¿Malo por qué? porque nos podemos Pero si te anda del niño. le puedo pedir permiso. Voy y regreso. Ah, muy bien. Y por ejemplo, si haces una travesura en tu casa y te da miedo decirle a tus papás, ¿qué haces? Me quedo callada. ¿Te quedas callada? Y si después se enteran, ¿qué pasa? ¿Me puede castigar? Te pueden castigar. ¿Por qué crees que te castiguen? Porque hice una travesura. A ver, ¿cómo qué travesuras son por las que te regañan? Correr. Correr. Quitar las cosas, romperlas. ¿Qué más? Puedo pisar un cable, o si no puedo romper la pantalla, o si no, si dejan su celular, lo puedo tirar. ¿Y ya? Muy bien. Ahora te voy a decir unas palabras y tú me dices a quién te recuerda, ¿vale? ¿Sí? Por ejemplo, si yo te digo amor, ¿qué persona es para ti amor? ¿A quién amas tú mucho, 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 mucho? A mi familia, ¿A tu familia, a todos? Bueno. ¿Quién es amistad? mi mamá, ¿Tu mamá es amistad? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Respeto. ¿Sabes qué es el respeto? respetar a nuestra familia. ¿Quién sería la persona que más respeta? La que más respeta es ¿Tu mamá y tu papá? mi hermano y yo. ¿Todos respetan? Sí. A ver, ¿y quién? ¿Sabes qué es honestidad? Bueno, te voy a poner un ejemplo así, bien chiquitito. Así. Por ejemplo, lo que dijimos de que cuando haces una travesura, tú te quedas callada. Pero honestidad es cuando vas y dices la verdad. Entonces, por ejemplo, vas y dices, es que rompí esto, pero fue sin querer. O por ejemplo, en la escuela, es que no hice la tarea porque Me pasé jugando. ajá, en lugar de inventarle a la maestra que estabas enfermo o que no fuiste a la escuela porque te sentías mal. Entonces eso es honestidad, decir la verdad. Entonces, ¿quién crees que sea la persona que sea más honesta de tu familia o de los que conozcas? Mi familia. ¿Todos también? Sí. A ver, vamos a ponerte otro ejemplito así bien pequeño y tú me platicas qué harías, ¿vale? Tú vas en la calle caminando y a una persona se le cae un billete. Entonces tú recoges ese billete y cuando lo tienes en la mano piensas que te puede alcanzar para comprarte la muñeca que quieres o el juguete que más quieres o dulces. Y luego piensas que el billete es de ese señor porque tú ya viste que se le cayó a él. ¿Qué haces? Se lo doy. ¿Se lo das? De eso. ¿Por qué
qué se lo regresas? Porque se le cayó y yo no tengo que robar. Entonces eso sería robo. Sí, muy bien. Bueno, esto ha sido todo. Más adelante vamos a dar las conclusiones de esta entrevista. Muchas gracias. Conclusiones a las que llegué después de la entrevista fueron que realmente no hay una evolución significativa de la niñez a la adultez en cuanto a la evolución del desarrollo de la moral. Por ejemplo, esta pequeña actúa por el simple y mero hecho de no ser reprendida, de no tener un castigo, y nosotros actualmente también cumplimos con ese objetivo, el no tener que tener consecuencias legales o jurídicas por nuestros actos. Hay bastantes problemáticas actuales que se vuelven, si no un debate, se vuelven simplemente una crítica social en Facebook, en otros medios, que solamente son comentarios sin fundamentos, sin antes haber tenido un análisis previos. Y pues bueno, no me quiero meter demasiado en eso, pero por ejemplo, hace rato que comentaba lo de los valores, hay muchos tipos de valores, y por ejemplo están los valores morales, que son los que ya están establecidos como algo que simplemente se tiene que hacer por el hecho de cumplir con ello, y estos son por ejemplo la bondad, el ser generoso. La bondad, ¿por qué? Porque te establece que tienes que ser bueno. La generosidad, porque tienes que dar de lo que tú tienes. La amistad, la compasión y el compromiso. Estos valores pues no implican más que el simple hecho de ejecutarlos. Existen también los valores espirituales, que pues bueno, son la esperanza, la fe, la caridad, y son simplemente por el hecho de realizarlos porque te nace y es algo interno. Entonces pues tampoco hay demasiado que analizar en esto. Los materiales en los que nos basamos en lo que tenemos, en cosas físicas, económicas, en bienes. Después están los ambientales, que también dirigen a muchas personas hacia el cuidado de la naturaleza, hacia la conservación de la ecología. No sé, están basados más en el cuidado del medio ambiente y en la conexión con la naturaleza. Por último tenemos los valores éticos, que estos son la honestidad, la responsabilidad, la justicia, la libertad y el respeto. Estos pues sí requieren de un análisis crítico para poder llevarlos a la práctica, porque si no se contemplan diferentes aspectos, como por ejemplo en el de la justicia, pues saldrían terceras personas afectadas, e incluso pues no se diría que sea ecuánime o equitativo para las personas. Entonces también tenemos la honestidad, que al tratar de ser demasiado sinceros, a veces llegamos a herir con nuestros comentarios a otras personas. Por lo tanto, algunos prefieren acudir a las mentiritas piadosas para no afectar a estas personas. También está la libertad, que va de la mano con la justicia. Y se imaginan qué pasaría si este juicio no fuera 100% con pruebas reales. Entonces, habrían personas privadas de su libertad siendo inocentes. Esto nos ha llevado a muchas problemáticas actuales, que nos ha hecho generar muchísimas propuestas, muchísimos argumentos para diferentes situaciones, como por ejemplo el aborto, la pena de muerte. Tenemos también, por ejemplo, el feminismo, también por ejemplo los que se casen personas del mismo sexo, que se hagan adopciones
a parejas homosexuales. Entonces son situaciones que son complicadas para nuestra sociedad porque son nuevas, o tal vez no, pero ahora son más mencionadas, y esto lleva a las autoridades o a las personas que dictan estas normas de conducta, estas leyes, que se cause un conflicto social. Entonces, pues simplemente creo que aquí tendría que haber una opinión generalizada, y pues ojalá que hubieran muchísimas más personas que pudieran llegar a esta tercera etapa postconvencional de Colbert para poder modificar estas normas, estas leyes, y que haya un pensamiento verdaderamente crítico para poderlo hacer. Entonces, hasta aquí serían mis conclusiones, y fue un gusto realizar todo este trabajo para ustedes. Hasta luego.